Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy nos toca estudiar el tema, la ira de Dios. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos dejaste escrito quién eres tú y qué debemos creer acerca de ti, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, porque también en tu palabra tú nos dejaste descrita nuestra condición como pecadores, Señor, y de que por esa razón estamos separados de ti, Señor, porque tú eres santo. Pero también te damos gracias, Señor, porque en tu misma palabra nos has dicho que tu Hijo amado Jesucristo murió en el Calvario para que nosotros pudiéramos ser reconciliados contigo, Señor, para que pudiéramos ser salvos de esa ira venidera que vas a manifestar cuando traigas a juicio a toda la humanidad. Gracias, Padre, por ese amor, por esa misericordia, por esa bondad, Señor, que has mostrado en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en estos momentos tu Espíritu Santo sea el que guíe nuestro estudio, Señor, para que todo lo que podamos decir, Señor, sea grato delante de tus ojos, Señor, te glorifique, te dé alabanza, y que asimismo, Señor, podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean, Señor, para que también podamos darles a conocer esa era venidera que se acerca por parte de ti, Señor, y también darles el medio para que ellos puedan ser salvos. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la ira? ¿En qué pensamos cuando decimos que alguien está airado? Según Wikipedia, la ira, cólera, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Ha experimentado la ira en su vida? ¿Se siente identificado con alguna de estas imágenes? Si esto es así, seguramente el escuchar las palabras la ira de Dios producen inquietud en usted, ya que no podemos imaginar que Dios se comporte como lo haríamos nosotros cuando estamos airados. Por lo tanto, surge la pregunta en nosotros: ¿es indigna de Dios la ira? Empezamos con esta pregunta porque para algunos de nosotros la palabra ira nos sugiere una pérdida del dominio propio, una explosión irracional. A otros les sugiere un ataque de impotencia, o de orgullo herido, o de mal humor. Debido a este pensamiento erróneo de la ira de Dios, muchos huyen de la visión de la ira de Dios, como si se les obligara a mirar una mancha del divino carácter, o una falta de la autoridad divina. Para ellos es inconcebible que Dios pueda airarse. Lo anterior tiene como consecuencia que el tema de la ira divina se haya convertido en un tabú en la sociedad moderna, que nosotros, como cristianos, no nos sintamos cómodos hablando de la ira divina. Es indudable que está mal atribuir a Dios semejantes actitudes humanas. Pensar que la ira de Dios se manifiesta de la misma forma que nuestra ira se manifiesta con nuestros semejantes es conocer poco del carácter de Dios. La Biblia no nos pide que le atribuyamos a Dios comportamientos similares a nosotros. La Biblia no nos enseña que la ira de Dios se asemeja a la ira que normalmente mostramos como seres humanos. Entonces, ¿qué nos dicen las Escrituras? Al leer las Escrituras, nos damos cuenta que Dios no oculta la realidad de su ira. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 39 al 41, nos dicen lo siguiente: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. No hay quien se compare al Señor, y Él tomará venganza de sus enemigos
y le dará su justo castigo a aquellos que lo aborrecen. El salmista también nos da evidencia de la ira de Dios. Salmo 7, versículos 11 y 12 dicen lo siguiente: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Vemos entonces que la ira de Dios es una realidad, ya que la Escritura lo manifiesta, sea que nos agrade o no nos agrade pensar en ello. Con esto en mente, debemos reconocer lo siguiente: la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. En el carácter de Dios no hay defecto alguno. ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, ignorar el pecado y rehusarse a manifestar su ira? La naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como lo es el cielo. No solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. Es decir, debemos hablar tanto de su misericordia y bondad como de su ira y del juicio que hará sobre la humanidad. Como seres humanos que somos, es muy probable que esto no nos agrade, pero debemos reconocerlo. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento a toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. En estos momentos, alguno pudiera estar pensando: está bien, hermano, creo que la ira de Dios es real y que la Escritura también lo enseña. Sin embargo, ¿por qué debemos estudiar la ira de Dios? ¿No sería mejor hablar del amor de Dios? A esto podemos responder: la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. Para sustentar esta opinión se brindan las siguientes 3 razones. Primero, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados por el odio de Dios hacia el pecado. Ya leímos el Salmo 7, versículos 11 y 12, donde vimos que el Señor está airado contra el impío por no arrepentirse de su pecado. Segundo, para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios, como nos dice el autor a los Hebreos en su capítulo 12, versículos 28 y 29, que dicen lo siguiente: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos vivir vidas que busquen agradarle a Dios con temor y reverencia, no sea que vayamos a ser consumidos por su fuego. Y tercero, para elevar nuestras almas en ferviente alabanza por habernos librado de la ira venidera, según manifiesta el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según nuestras propias ideas. De ahí la importancia que meditemos en la ira de Dios y que tengamos una comprensión bíblica de lo que significa la ira de Dios. Ahora bien, continuando con la idea de evitar tener una idea distorsionada de la ira de Dios, es conveniente que meditemos en las siguientes cuestiones que la Biblia enseña. Primero, en la Biblia, la ira de Dios es siempre judicial, es decir, es la ira del juez cuando administra la justicia. Una idea errónea que se puede tener acerca de la ira de Dios es pensar que Dios es cruel porque castiga al malo, que Dios es cruel porque en su soberanía y omnipotencia no evita el sufrimiento en el mundo, que Dios es cruel por no amar a toda la humanidad para salvación. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que cada uno recibe lo que merece. No es Dios obrando cruelmente con sus criaturas, sino es Dios
obrando como juez con sus criaturas. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 al respecto nos dicen lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo deja constancia que en el día de la ira el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. A diferencia de nuestros juicios, que muchas veces son emitidos por nuestro estado de ánimo, el juicio del Señor será justo. Nuestro Señor Jesucristo también deja constancia de este tema en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estas deberían ser palabras de advertencia para cada uno de nosotros como creyentes. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Recordemos que la palabra del Señor nos revela su voluntad, y si descuidamos nuestro estudio de la Biblia, es obvio que seremos como este siervo negligente que no se preparó ni hizo la voluntad de su Señor. Segunda consideración: en la Biblia, la ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismos. No es una experiencia infligida por Dios, más bien el infierno es un estado por el cual el hombre mismo opta, rechazando la luz que Dios hace brillar en su corazón. El apóstol Juan al respecto nos dice en su Evangelio, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A esto se refiere el apóstol. La acción decisiva de juicio contra los perdidos es el juicio que ellos mismos se dictan cuando rechazan la luz de Jesucristo. Es el rechazo que hacen a la invitación que nos hace el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquellos que reciben la ira de Dios son aquellos que prefieren los honores de este mundo. Como deja constancia el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre no es capaz de salvarse a sí mismo. No hay recompensa alguna que pueda ofrecer para apropiarse de su alma, ya que el alma es algo que le pertenece a Dios. Solo Dios podrá decidir el destino de cada hombre en el día de la ira venidera. En este sentido, el castigo que Dios le dé a los malos no serán castigos arbitrarios, más bien serán la consecuencia del estado en el que decidan estar. La esencia del accionar de Dios en ira es la de dar a los hombres lo que han elegido, con todas sus consecuencias, nada más y nada menos. Con estas consideraciones bíblicas en mente, procedamos a estudiar 3 puntos que nos ayudarán a clarificar lo que hasta ahora hemos comentado. Como seres humanos, siempre estamos buscando respuestas, por lo que es natural que surja en nosotros esta pregunta: ¿cuál es el significado de la ira de Dios? Según Romanos, capítulo 4, versículo 15, la ira de Dios
es la reacción de Dios ante nuestro pecado. Asimismo, nos dice que la ira es producto de la ley. Romanos capítulo 5, versículo 20, nos dice que la ley hace surgir el pecado que está latente dentro de nosotros y hace que la transgresión abunde. Por lo tanto, como reacción contra el pecado, la ira de Dios es expresión de su justicia. Es decir, la ira de Dios es consecuencia de que nosotros seamos transgresores de su ley, de la ley de Dios. Si esto nos parece injusto, porque sabemos que ninguno de nosotros somos capaces de cumplir la ley de Dios por nuestras propias fuerzas, el apóstol Pablo rechaza indignado la sugerencia de que Dios sea injusto. Romanos capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? El apóstol describe a los que son preparados para destrucción como vasos de ira en Romanos capítulo 9, versículo 22. Tales personas, por el solo hecho de ser lo que son, acarrean sobre sí mismos la ira de Dios. Entonces, si el significado de la ira de Dios es que su justicia sea manifestada, podría surgir ahora la interrogante: ¿cómo se ha revelado la ira de Dios? Al respecto, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A primera vista, puede parecer que el pasaje no difiera mucho ni aporte nada nuevo de lo que hemos comentado anteriormente, por lo que vamos a citar las palabras del teólogo Robert Haldane para ahondar en la cuestión. El teólogo Robert nos dice que la ira de Dios se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte, cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal, y después por castigos ejemplares tales como el diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, con fuego del cielo, y especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Se manifestó también en la maldición de la ley para cada transgresión, y fue dada a entender en la institución del sacrificio. La misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que Él es enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Pero sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo, cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino, y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y muerte de un modo más terrible que en todas las señales de su enojo por el pecado que había dado anteriormente. Además, el castigo futuro y eterno de los impíos se declara ahora en unos términos más solemnes y explícitos que nunca. Bajo la nueva dispensación hay dos revelaciones celestiales. Una es de ira, la otra es de gracia. ¿Dónde te encuentras, querido hermano? ¿Estás seguro que has recibido la gracia de Dios en tu vida? ¿O eres como aquel siervo negligente que por no ocuparse de conocer la voluntad de su Señor, camina a su propia destrucción en el día de la ira venidera? Con lo dicho hasta ahora, pareciera que ningún hombre podría ser salvo. Pareciera que todos estamos condenados a sufrir la ira de Dios. Para aquellos que no conocen a profundidad el Evangelio, debería surgir la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo de la ira de Dios? ¿Cómo puede cada uno de nosotros escapar de la ira venidera? Recordemos brevemente nuestra condición. Romanos capítulo 3, versículo 9, nos enseña que todos estamos bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10, nos dice que no hay justo ni aun uno en toda la tierra. Mientras que Romanos capítulo 3, versículo 19, nos enseña que como consecuencia todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Nuevamente, parece que no hay salvación. Sin embargo, el apóstol nos da esperanza
en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cristo Jesús murió por nosotros. Murió para que pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. ¡Qué maravilloso consuelo para cada uno de nosotros! ¿Qué significa estar justificados? Significa ser perdonados y aceptados como justos. ¿Cómo podemos ser justificados? Mediante la fe, la confianza absoluta en la obra y la persona de Jesús. ¿Cómo puede la sangre de Jesús constituir la base de nuestra justificación? El apóstol nos dice en la misma epístola, en su capítulo 3, versículos 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Qué significa propiciación? Es un sacrificio que conjura la ira por medio de la expiación del pecado y la anulación de la culpa. Esto es la esencia del Evangelio, que Cristo Jesús, en virtud de su muerte en la cruz, como nuestro sustituto y portador de nuestro pecado, es la propiciación por nuestros pecados. Para tener una idea más clara de esto último que hemos estado comentando, recorramos a otro teólogo, ahora a Charles Hodge, que nos dice lo siguiente: nuestras confesiones especifican la ira de Dios como un extremo particular de la carga de dolores a los que Cristo se humilló, por nuestra causa, a padecer. La palabra ira es el familiar término que las Escrituras utilizan para expresar cualquier manifestación del desagrado de Dios contra el pecado. Cristo, aunque en sí mismo perfectamente santo, llevó nuestros pecados. Él fue hecho pecado, fue tratado como pecador. Él fue contado con los pecadores. Las palabras pronunciadas por el Señor en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, muestran que estaba sufriendo bajo la ocultación de la faz de su Padre. Cuál fuera esta experiencia, nos es imposible comprenderla. Así como los padecimientos de Cristo no fueron meramente los dolores del martirio, sino que fueron infligidos judicialmente como satisfacción de la justicia, produjeron el efecto debido a su carácter específico. Esto, naturalmente, no implica que nuestro Señor padeció como sufren los finalmente impenitentes. Los sufrimientos de ellos están determinados por su estado subjetivo. La pérdida del favor divino produce en ellos odio, que se expresa en blasfemias, pero en Cristo produjo el más intenso anhelo por la luz de la faz de Dios y una total sumisión en medio de unas tinieblas deprimentes y abrumadoras. Estas deberían ser palabras de consuelo y de esperanza para cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios por haber tenido misericordia y librarnos de sufrir de su ira venidera a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. Asimismo, si alguno de ustedes tiene una necesidad, le invitamos a que se comunique con la Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor, y estaremos orando por usted y viendo la forma de poder ayudarle. El Señor les bendiga y les guarde.